María y es estudiante de doctorado en la Universidad de Salamanca. Y su presentación es Big Data, Internet de las Cosas y Social Media Analytics. Y Juan, bienvenido. Gracias. Bueno, en primera instancia la idea es hablar pues, de forma un tanto superficial algunos temas sobre Big Data y sobre todo algo que nos competirá mucho a la parte de ingeniería de sistemas, informática y en general a cualquier ingeniería, como lo es el Big Data. O sea, prácticamente nos encontramos con una era que le han llamado algunos autores la era de la intoxicación. O sea, hay tantos datos que definitivamente ahora es saber qué vamos a hacer con estos datos. Bien, entonces sí, la presentación Big Data, el Internet de las Cosas y Social Media Analytics. Pues en sí se presenta un nuevo concepto que es Big Data. Antes se lo llamaba de otras formas, de pronto montañas de datos, y por allí viene la parte o el nombre de minería de datos, pero en la comunidad científica y prácticamente lo que tiene que ver con la gestión de información ya se ha optado por el término Big Data. Bueno, en ese orden de ideas vamos a abordar un poco sobre lo que son las aproximaciones a este campo. Bien, por un lado tenemos dos tipos de paradigma, el Theoretical Driven Approach y el Data Driven Approach. El Theoretical Driven Approach es cuando los datos se modelan en base a conceptos preconcebidos, de pronto teorías estadísticas, por eso pues aquí puse la campana de Gauss, o bueno, diferentes formas en las que los investigadores han tratado de acoplar los datos. En ese orden de ideas, la investigación ha surgido de esta forma. Hay una hipótesis, si la hipótesis se puede validar, se acepta, o en caso contrario se refuta, es como la ciencia ha avanzado hasta ahora, con modelos, como les digo, preconcebidos. La idea es que los datos se acoplen a una forma predefinida. En este tipo de gestión de la información, por ejemplo, no sé, piensen en que van a instalar un nuevo supermercado aquí, que tendrían que hacer unas encuestas, un estudio de factibilidad, saber si efectivamente pues, este negocio daría resultados, y para eso se hace algunos tipos de pruebas estadísticas. Sin embargo, si uno diseña una encuesta, por más bueno que sea el instrumento, es muy difícil captar la realidad de las cosas, porque de pronto por allí la gente no te puede dar la información correcta, o de pronto la información está sesgada de antemano, etc. Hoy por hoy ha surgido un nuevo paradigma, que es el paradigma del Data Driven Approach. Es decir, ya hay datos previamente capturados de muchísimas cosas, hay datos en salud, en educación, hay datos en prácticamente todo generado de datos. Su celular está generando datos, sus cuentas en internet están generando datos, ustedes son una cifra en alguna base de datos, por allí estará su peso, su nombre, su cuenta bancaria. En sí, prácticamente hoy hemos acumulado muchísimos datos, muchísimos datos que se pueden fácilmente convertir en información y posteriormente en conocimiento. En ese orden de ideas, pues si ya los datos están capturados, y si son datos, pues son datos que capturan la realidad, son datos fehacientes, son datos reales, van a hacer que las predicciones o los modelos sean mucho más significativos que si yo hago una encuesta que de alguna forma es un tanto subjetiva. Imagínense, por ejemplo, que si yo quiero hacer un producto y voy entonces y capturo las bases de datos que hay en los supermercados y me doy cuenta de las transacciones o las compras que ha hecho un cliente en ese supermercado. O sea, ahí no estoy haciendo una encuesta, estoy basándome en datos reales que cuentan una historia, un fenómeno real. Es decir, el acercamiento o las proyecciones o las predicciones por el Data Driven Approach
son mucho más eficientes y son mucho más reales que por el paradigma anterior, el Theoretical Paradigm Approach. Bien. En ese sentido, les decía que, y de hecho las presentaciones anteriores, tanto de Juan como de Diego, pues han hecho, pues, o de pronto me ponen las cosas más fáciles porque ya han explicado mucho este tipo de sentido. Por ejemplo, aquí tenemos sensores, tenemos satélites, tenemos cuenta de redes sociales, etcétera, y todo esto está generando datos, constantemente estamos generando datos. Y además que si le sumas a eso la capacidad de evolución electrónica que hoy por hoy tenemos, pues definitivamente contamos con una masificación de los datos. A eso en sí se le ha llamado Big Data, o sea, a los grandes volúmenes de información. Pero no solo eso, no solo a los grandes volúmenes de información, sino a la conjunción de diferentes fuentes de información para formar volúmenes aún más grandes. Por ejemplo, piensen que tenemos bases de datos de los hospitales, tenemos bases de datos de la alcaldía, tenemos bases de datos deportivos, y si se mezclan de alguna forma, esos datos pueden tener nuevas dimensiones. Es decir, Big Data no solo se refiere a los grandes volúmenes de datos, sino a los datos que pueden ser realmente complejos de analizar, ¿sí? Entonces, ese es el nuevo concepto, el Big Data. O sea, grandes volúmenes de información, pero que también son datos muy complejos de analizar, o que son muy complejos. La complejidad, más que todo, hablando en términos de variables, de alta dimensión. Entonces, pueden ser datos que encierran mucho conocimiento, mucha información, que pueden ser muy ricos, pero que definitivamente hay que analizarlos con herramientas pues mucho más significativas, es decir, herramientas como Excel o de pronto la estadística simple ya se quedó corto. O sea, definitivamente hoy por hoy hace falta nuevas herramientas, nuevos paradigmas, nuevas formulaciones matemáticas, bueno, etcétera, que permitan analizar esos volúmenes de datos de forma eficiente. Y aquí es donde viene algo que les voy a comentar más adelante, que es la data mining, machine learning y infovis, o visualización de la información. Bien, pues si ustedes se pueden pensar, prácticamente ya todo tiene, de alguna forma está conectado a internet y todo automáticamente está generando datos. Los vehículos son ahora vehículos inteligentes que tienen adaptado un procesador que está generalmente enviando información. Por ejemplo, miren, ese es uno de los sistemas en Alemania, se llama Tremex. Este sistema lo que hace es controlar o sea, que el flujo vehicular controla los semáforos, no como aquí, que todavía los semáforos controlan el flujo vehicular, y eso hace que el sistema vehicular colapse fácilmente. O por ejemplo, si hacen planeación y de repente van a pavimentar una calle y no tienen en cuenta el flujo vehicular, definitivamente hacen colapso. En este caso, por ejemplo, estos sistemas son sistemas que el flujo vehicular interactúa directamente con un sistema y que constantemente está diciendo las rutas, cuántos carros están fluyendo por un tramo, etc. Es decir, constantemente estamos recibiendo información de los carros. Acá hay otro ejemplo, la domótica. Prácticamente todo tiene ahora una IP, a eso se le llama el Internet de las Cosas. Miren que sus televisores, sus Smart TV, ya generan datos. Antes, por ejemplo, la parte del rating era muy también, o sea, muy subjetiva, porque hacían una muestra que de pronto no era tan significativa, pero prácticamente ahora los Smart TV están diciendo los gustos, las preferencias, las neveras que se conectan directamente a internet, los nevecones, hacen un análisis. Ahora, por ejemplo, no sé si han mirado algunos videos, la nevera hace el pedido directamente al supermercado. Está mirando que se está acabando la leche, por ejemplo, y es directamente, en Europa pasa eso, la nevera es directamente la que hace el pedido al supermercado y te llega. Entonces, a esto se le ha denominado el Internet de las Cosas. Juan, en la presentación del día de ayer, nos mostraba un ambiente domótico, un ambiente domótico y de ambientes inteligentes enfocados al agro. Él lo que hacía era, mediante sensores,
controlaba el regadío del agua en una finca. Entonces, ¿cómo lo hacía? Mediante el Internet de las cosas, nos hablaba él. Mediante sensores que están conectados de forma masiva y que definitivamente están arrojando mucha información. De hecho, nosotros estamos ahorita proponiendo un proyecto con la idea de que está enfocado al cultivo del café, de tal forma que todos los arbolitos tienen algo así como una hoja de una historia clínica, por decirlo así. O sea, todos los arbolitos de café, si les da gotas, si les da roya, les envía un mensaje de alerta al campesino y él pues ya da lo respectivo referente a eso. Entonces miren que prácticamente ahora todo se lo puede conectar a internet. Desde, miren, un árbol de café, ¿cierto? Desde un carro, desde un televisor, o sea, todo está generando datos. Y eso en nuestro campo, en la informática y en general en cualquier ingeniería es muy bueno. Si ustedes se dan cuenta y buscan las 10 carreras más pagas, las mejores pagas a nivel de Estados Unidos y de Europa, son las que giran en torno al análisis eficiente de la información. Entonces es un campo álgido, muy provisorio. De hecho ya se han elaborado nuevas carreras como científicos de los datos o analistas sofisticados de los datos, que permiten precisamente esto. O sea, coger esos datos, gestionar esa información y sacarle ese jugo, o sea, sacarle jugo a los datos, sacarle esa información, ese conocimiento que está implícito en esos grandes volúmenes de datos, en ese Big Data. Bien, eso es el Internet de las cosas. Por otro lado, tenemos también que prácticamente esto del Internet de las cosas se ha difundido tanto que hasta se habla del Internet, el Internet de los humanos. No el Internet para los humanos, sino el Internet de los humanos. Miren, por ejemplo, estos trajes, por ejemplo, los uniformes que utilizan en el Real Madrid, uniformes que están llenos de sensores que te miden la humedad, que te miden la temperatura, que te miden la presión sanguínea, etc. Y eso es una información que, si tú la analizas, seguramente vas a encontrar patrones y vas a hacer que de pronto su entrenamiento sea mucho más eficiente. Entonces son trajes inteligentes que te miden todo, el ritmo cardíaco, etc. Por otro lado, miren, marcapasos o glucómetros que están dentro del humano, ¿cierto? Por ejemplo, miren, un marcapasos conectado a Wi-Fi, de tal forma que si la persona está sufriendo algún episodio cardíaco, pues el aparatico manda una señal de alerta a algún familiar o algo para que esté pendiente, o un glucómetro, miren. Estas pastillitas se conectan vía ¿cómo se llama? Por debajo de la piel, y está diciendo constantemente cuánto es la cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, este también es el Internet de los humanos. Ahora, por ejemplo, miren que si eso está tan sofisticado, con ese tipo de tecnología se pueden evitar pandemias o de pronto epidemias colectivas. Entonces sería muy importante para los gobiernos gestionar este tipo de prevenciones para que no haya, o para minimizar el tipo de impacto que esto puede tener en la comunidad. Entonces, por ejemplo, evitar una epidemia colectiva. O también la parte de asistencia médica online, en la que, por ejemplo, te permiten hacer un seguimiento a personas que no tienen acceso a recursos como, no sé, de pronto un electrocardiograma, alguien que esté de pronto en el campo y que no tenga acceso a este recurso. Pues con técnicas de minería de datos definitivamente puedes predecir cuándo sufrirá un episodio cardíaco o algo por el estilo. Entonces, ese se llama el Internet de los humanos. Es decir, ahora prácticamente todo está conectado a la web. Y eso quiere decir que definitivamente hay mucha información y mucho contenido que puede convertirse en términos monetarios en grandes riquezas, y que definitivamente pues están haciendo las grandes fortunas. Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, ¿por qué Facebook compra WhatsApp por una cifra o sea, es la transacción más grande que se ha hecho en toda la historia? Uno se puede pensar por qué. Y ellos lo que están vendiendo no es la aplicación. Ellos lo que venden es
precisamente lo que venden es la información de los clientes. Y esa información es muy valiosa. Por ejemplo, fácilmente pueden hacerte un perfil de compra y entonces te mandan información a tu correo, te dicen, por ejemplo, qué producto comprar, o por lo menos basado en tu perfil, te hacen sugerencias, ¿cierto? Entonces, lo que vale este tipo de información, este tipo de tecnologías es la información. De hecho, ¿por qué Facebook no te cobra por utilizar este servicio que uno diría es muy bueno, ¿cierto? Te permite estar en contacto con tus amigos, tener, sí, prácticamente un contacto directo con cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿Por qué no cobra por ese servicio? En realidad es un arma de doble filo, ¿cierto? O sea, lo que ustedes suben en la web definitivamente deja de ser suyo. O sea, lo que ustedes publican allí, ya deja de ser suyo, siempre va a estar allí. Aunque ustedes aparentemente le llegan a eliminar, en los servidores de Facebook nunca se eliminan, siempre va a estar allí. Entonces, cuidado con eso, porque definitivamente ellos lo que están haciendo es vender esa información a los grandes corporativos, Hyundai, Sony, etcétera, y sacar perfiles de usuario. Eso en cuanto a análisis de mercado. Bien, precisamente de eso les quiero mostrar un video referente a esto, y ahora lo discutimos. Pongan atención a este video, es bastante significativo. Mire, es un adivino que les va a predecir algunas cosas. Insecten. Dat lief? Kan dat? Ja, Slovenië voor een moto. Oranje. Afro. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie. ja. Hoe in het liefdesleven. 3, 4, zo. Ik weet dat wij meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Dat is nog eens plus hoor. Maison rouge, balcon. Blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Het staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Laatste maand. Je spent 2,5 euro's elk. Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 750.000 euro. Eigenlijk. 41. Ja. Serieus? Ja, dat is het. Oh nee. Ah, schuw, eng. Bueno, entonces esto da mucho que pensar, ¿cierto? O sea, definitivamente la información que subes a la web, o sea, deja de ser tuya. Entonces, cuidado primero con confiarse tras una aparente confidencialidad que ustedes tienen, o una aparente intimidad que tienen con su computador, que aparentemente están frente a
a una pantalla, pero no es cierto, o sea, están frente a una ventana abierta al mundo, ¿cierto? Entonces, por un lado, tener mucho cuidado con eso porque información que ustedes suben allí ya es información que dejó de ser suya. Eso por un lado. Por otro lado, como idea de negocio es algo muy bueno. O sea, el hecho de unir información estructurada, como información en base de datos, etcétera, con información no estructurada, información que se presenta en formatos de video, de imágenes, si las unimos podemos alcanzar nuevas dimensiones y encontrar nueva información que está allí, que está escondida, que está atrapada allí. Entonces, definitivamente es un muy buen tipo de negocio para nosotros en la parte de gestores de la información, porque en últimas eso es la ingeniería informática, la ingeniería de sistemas, es gestionar la información. Entonces son nuevas tecnologías que definitivamente tenemos que conocer. Bien, pero ¿cómo analizar todo ese gran volumen de datos? ¿Cómo analizar este Big Data? ¿Cómo hacer eso? Les decía, o sea, técnicas anteriores, la estadística convencional, las hojas de cálculo como Excel se quedaron cortas. Hoy por hoy ya necesitamos nuevas herramientas y es aquí donde la integración de estas herramientas estadísticas con la inteligencia artificial nos dan nuevas herramientas para analizar estos datos. A estas herramientas se le denomina de múltiples formas, machine learning, minería de datos, etcétera, que son un campo de la inteligencia artificial. Bien, entonces, en ese orden de ideas, el objetivo es unir la inteligencia natural y la inteligencia artificial como un equipo idóneo para encontrar nuevo conocimiento en esos grandes volúmenes de datos. ¿Cómo? Entonces, esto ya lo habló Diego, retomo algunas presentaciones, alguna diapositiva de él, que es precisamente que el humano es muy bueno para analizar cierto tipo de información, analizar información que puede resultar compleja, pero que gracias a su capacidad de paralelismo definitivamente puede analizarla de forma muy eficiente. Esa es la capacidad que le da a un humano entender un chiste con doble sentido, ¿cierto? Cosa que el computador carece. Pero por otro lado, el computador tiene una alta capacidad de procesamiento, una alta capacidad de operación matemática, que el humano la tiene pues en menor medida. Entonces, si unimos un pensamiento paralelo, es decir, la flexibilidad del pensamiento del humano, la capacidad de mirar patrones, por ejemplo, aquí miren la capacidad de complementación, más la capacidad de alto procesamiento matemático, definitivamente tenemos un equipo ideal para encontrar nuevo conocimiento. El ejemplo típico que yo generalmente utilizo, y es el que en alguna clase en la Universidad de Salamanca nos decía un profesor pues, muy reconocido en la parte de robótica, nos decía: ustedes le dicen a un robot, abre un poco la puerta, es un ejemplo que siempre pongo, y el robot les va a decir, bueno, no sé, ustedes le dicen a un estudiante, abre un poco la puerta, y el estudiante efectivamente va y abre un poco la puerta. ¿Cuánto es un poco? Un poco, ¿cierto? Es algo indeterminado, pero lo entendemos y lo podemos hacer. Pero si tú le dices a un robot, abre un poco la puerta, el robot te va a decir cuánto es un poco, o variable indeterminada, o defina cuánto es un poco. Es decir, el computador o la máquina, el machine, la máquina, es muy determinista, o sea, tienes que definirle los espacios. De alguna forma se ha tratado de solventar esto con técnicas de inteligencia artificial como lógica difusa o algunas cosas con redes neuronales, pero aún así no tenemos la capacidad de flexibilidad que tiene el ser humano. Por eso es que realmente hasta ahora no hay una inteligencia artificial. Hay una inteligencia, una emulación de inteligencia, pero inteligencia artificial como tal todavía no existe. ¿Que es posible? Yo creo que sí. De hecho, físicamente nosotros somos un ejemplo de eso. Que todavía no lo podamos emular electrónicamente es otra cosa, pero que como tal en sí, hoy por hoy todavía no hay inteligencia artificial, hay una emulación de inteligencia que es diferente. Bien, para eso hay diferentes técnicas.
he traído las tres más representativas, que es la InfoBiz, Data Mining y Machine Learning. Machine Learning está más del lado de la máquina, es aprendizaje de máquina. Es decir, por ejemplo, para una máquina, la máquina va al detalle, utiliza toda la capacidad matemática y no le interesa perder información. Lo que hace es utilizar toda la información posible. El Data Mining utiliza las mismas técnicas que Machine Learning. La gran diferencia es que el Data Mining o minería de datos tiene como objetivo que la representación de esa información esté más en el contexto humano. Es decir, que la información que nosotros podamos obtener de los procesos de minería de datos sean más fáciles para que un humano, un gerente, por ejemplo, tome decisiones, para que un rector tome decisiones en cuanto a deserción estudiantil. Es decir, los resultados de Data Mining son son técnicas matemáticas de inteligencia artificial, pero cuyos resultados están más dispuestos para que un humano las pueda interpretar. Mientras que el Machine Learning es la máquina la que va a tomar decisiones. Por ejemplo, piensen en cirugía de los ojos. Hay algo que se llaman los movimientos acálicos, es decir, nosotros movemos muy bruscamente los ojos. Y si la máquina, el láser, cuando te está operando, tiene que predecir dónde probablemente va a estar tu ojo en algún momento. Entonces, eso no lo puede hacer con predicción utilizando Machine Learning. Entonces, en ese caso, la que está aprendiendo o la que está utilizando esa información es la máquina. Es decir, las técnicas están enfocadas para que las máquinas tomen decisiones y sean autónomas. Mientras que el Data Mining, el objetivo es que soporte la toma de decisiones, pero en humanos. Y el InfoBiz definitivamente está desde el lado del humano. O sea, es definitivamente para encontrar patrones, encontrar tendencias de forma muy visual, de forma muy gráfica. ¿Listo? Entonces están los tres mundos. Machine Learning muy del lado de la máquina, Data Mining utiliza técnicas de máquina pero proyectadas a los humanos, y InfoBiz que sí está definitivamente del lado del humano. Bien, pues todo esto con el objetivo de encontrar patrones insospechados, patrones que tú de pronto nunca te pensarías encontrar. A esto se le llama Pattern Recognition o reconocimiento de patrones, que es una área de la inteligencia artificial. Sabía que el plomo era dañino, y después de eso ya se entendió que definitivamente era dañino pues, para la salud. Esto quiere decir que de pronto patrones totalmente insospechados o patrones que tú nunca pensarías que existieran, la minería de datos los puede detectar. A esto se le llama Pattern Recognition o reconocimiento de patrones. Bien, para eso se han propuesto diferentes metodologías. La metodología más utilizada o más ampliamente utilizada es la metodología CRISP-DM. Esta metodología lo que nos dice son los pasos a seguir a la hora de aplicar minería de datos. En primera instancia lo que tenemos que hacer es entender el negocio. Al negocio se le dice al problema de análisis de datos. Entonces, recuerden que la minería de datos nace en un contexto de inversión inversión de divisas, no recuerdo el término específico. Todo lo que es invertir en la bolsa de valores. Entonces, la minería de datos nace en este contexto, nace en el contexto de ser muy predictivos a la hora de invertir en una acción, lo que hacen en Wall Street. Allí nace la minería de datos. Y de hecho es lo que más utilizan ahora. Miren que aquí la idea es primero entender el negocio. Es decir, el negocio que puede ser, por ejemplo, datos en salud, pueden ser datos en educación, pueden ser datos en redes eléctricas, etc. Todo lo que sea datos. Posteriormente yo lo que hago es una preparación de los datos, es decir, saber qué tipo de esquema voy a utilizar para analizar esos datos. Posteriormente viene una etapa de modelado, que de eso se encarga la minería de datos, específicamente hacer los modelos predictivos o de asociación o clasificación, lo miraremos más adelante. Posteriormente la evaluación de esos contenidos, y es un proceso iterativo, es decir, se repite constantemente y la idea es que es un proceso cíclico. A esa metodología se le llama la metodología CRISP-DM. Dentro de la metodología CRISP-DM, una de las etapas es precisamente cómo te vas a conectar a esos datos. O sea, ¿cuáles van a ser las fuentes de información? Resulta que
Resulta que si nosotros hacemos una unión con un sentido muy pertinente de los datos, tenemos diferentes bases de datos que, conectadas de forma inteligente, me permiten encontrar nuevas perspectivas de información. A eso se le llama data warehouse o bodegas de datos. Bien, también están otras tecnologías como los cubos OLAP, que te permiten hacer análisis en tiempo real, en línea. Y una de las partes fundamentales de la metodología CRISDM es el proceso KDD, en donde en primera instancia tenemos las fuentes de datos. A esas fuentes de datos nos conectamos mediante algún tipo de conexión a base de datos. Generalmente los datos vienen contaminados o significativamente, por ejemplo, datos ruidosos, que estén significativamente fuera de un rango, por ejemplo, por allí la edad 1000 en una persona es un dato ruidoso, o datos que no fueron capturados por el usuario, bueno, etc. Son datos que están contaminados, por lo que hay que hacer es un preprocesamiento para dejar datos limpios, es decir, datos donde tú ya puedes aplicar los procesos de minería de datos o visualización. A partir de esto hacemos reconocimiento de patrones. Ese reconocimiento de patrones es lo que se le llama nos conduce a lo que se le llama la pepita de oro, que es el modelo. Es decir, dentro de todos esos datos o grandes volúmenes de datos, hay información que es muy valiosa, información que es muy rica, por eso se llama minería de datos. Esa es la pepita de oro, la información significante. Si esa información es analizada por un experto, entonces va a generar conocimiento, knowledge. Por eso el proceso KDD significa Knowledge Discovery in Databases, o descubrimiento de conocimiento en base de datos. Bien, aquí algunas técnicas de minería de datos, técnicas no supervisadas, cuando yo no tengo un patrón previamente para descubrir información. Entre estas etapas tenemos clustering y asociación. En técnicas supervisadas yo tengo clasificación y predicción y diferentes tipos de técnicas, miren, análisis numérico, redes neuronales, algoritmos genéticos, redes bayesianas, árboles de decisión, etc. O sea, estas son algunas nomás, hay muchísimas técnicas de minería de datos que se pueden utilizar para hacer esto. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo el clúster, lo que hace es hacer un agrupamiento mediante características, o sea, objetos que se parezcan mucho entre objetos y que sean diferentes a otros objetos. Por ejemplo, estudiantes que tengan características de ser buenos estudiantes, la herramienta los agruparía en un grupo particular, y a los estudiantes que de pronto tengan un bajo rendimiento académico los agruparía en otro tipo de clúster o de grupo. Bueno, aquí hay otros ejemplos de clúster. Asociación, que lo que busca es correlacionar variables. En este caso, cuando el ángulo es muy cerrado, quiere decir que la variable es correlacionada. Cuando la variable está en un ángulo de 180 grados, es que la variable es inversamente correlacionada, y cuando está en un ángulo de 90 grados, es que la variable no está correlacionada. Entonces también tenemos asociación, es decir, dentro de las variables podemos hacer qué tan ligada está una variable con otra. Técnicas de clasificación, en este caso un árbol de decisión. Esta es una base de datos del Titanic. Entonces, simplemente con pasar un algoritmo de clasificación, yo puedo saber que, por ejemplo, en este caso, si el sexo era masculino, en este caso el azul es las personas que murieron. Del sexo masculino y siendo adultos, pues prácticamente todos murieron, miren. Entonces yo me puedo hacer una idea muy general de lo que pasó en el Titanic. A eso se le llama clasificación. Un ejemplo pues, particular con una base de datos del Titanic, por lo que es conocida por todos. Predicción, lo que te permite es hacerle seguimiento a un fenómeno y posiblemente dar las posibles predicciones. Piensen, por ejemplo, si tuviéramos las variables suficientes del volcán, de un volcán, por ejemplo, el volcán Galeras, en este caso podríamos predecir cuándo posiblemente va a erupcionar. Si tuviéramos todas las variables, por ejemplo, la presión atmosférica, la temperatura, la humedad relativa, es decir, todas las variables, podríamos posiblemente predecir. O por ejemplo, si tú también podrías predecir que si tienes tal antecedente familiar o tal enfermedad, etcétera, seguramente vas a tener una enfermedad a tal edad. Entonces, esto se llama predicción. Hay diferentes técnicas como regresión lineal, regresión logística, etcétera.
Y por otro lado tenemos, bueno, esa era la minería de datos. Por otro lado tenemos otras técnicas de visualización, valiéndonos de las capacidades computacionales que hoy por hoy tenemos de la multimedia, es decir, visualizaciones en 3D, en donde tú puedes coger los datos y literalmente manipularlos, coger esos datos y torcerlos, girarlos, etcétera, cosa que antes no se podía. Por ejemplo, antes teníamos las gráficas de barras, de dispersión, de puntos, eran significativas en su momento, pero hoy por hoy prácticamente puedes interactuar directamente con estos datos. Es decir, te dan una nueva dimensión a la hora de representar la información. Bueno, estas es las etapas en cómo se integran los diferentes métodos de visualización y minería de datos. Entonces hay una visualización en donde la minería de datos simple es un apoyo a la visualización, es decir, a partir de técnicas de minería de datos tú puedes hacer que la visualización sea mucho más efectiva. Y por último tenemos unas técnicas de reducción de dimensión que lo que te permiten es llevar datos en dimensiones muy altas, muy grandes, datos, bueno, aquí es una representación de datos en 3 dimensiones, rollo suizo, ¿sí? Y acá después de aplicar la técnica, una de las técnicas de reducción de dimensión, la idea es que la técnica lo que hace es desdoblar este rollo y lo tenemos de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Claro, aquí es porque es mucho más, o es mucho más fácil de ver para nosotros este tipo de reducción de dimensión. Pero la idea es que sea para n dimensiones, o sea, pueden ser miles de variables. Aquí solo son 3, de 3 dimensiones a 2. Pero la idea es llevar muchas dimensiones, por ejemplo, 1000, 2000, 1 millón de variables, llevarlas a representaciones mucho más cercanas al humano, que generalmente nosotros entendemos bien las 2 o 3 dimensiones. Nosotros entendemos muy bien comparaciones como alto versus bajo, ancho versus corto, ¿cierto? O en 3 dimensiones. Nosotros podemos entender muy bien hasta la 3ª dimensión, pero más de allí es muy difícil entender. Hasta la 4ª dimensión ya muy pocos la dominan. Entonces la idea es llevar de n dimensiones a dimensiones que el humano puede entender, 2 o 3 dimensiones. Entonces son también técnicas que te permiten entender los datos. Aquí algunos ejemplos: el toroide con diferentes técnicas, local linear embedding, classical multidimensional scaling o local Laplacian Math. Bueno, diferentes técnicas que te permiten coger esos datos en alta dimensión y llevarlos en este caso de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Bueno, aquí algunas publicaciones de referencia, si quieren saber más del tema. Yo pasaré las presentaciones. Bueno, y aquí mi contacto, pues eso es todo por ahora. También, y finalmente, pues agradecerles por su asistencia. Espero que, o sea, lo que miramos aquí en general en todas las ponencias fueron brochazos de información. O sea, definitivamente abordar estos temas en una presentación pues es difícil. La idea es darles muchas generalidades para que ustedes tengan muchas ideas de posibles caminos que pueden seguir en esta etapa de investigación, sobre todo en la etapa de pregrado, que ustedes tengan ya horizontes por donde enfocarse. Entonces eso es muy importante porque definitivamente les van a dar caminos. También pues agradecerles a todos los otros ponentes. Yo creo que bueno, el evento se denominó Database Day porque fue un nombre que, como decía Diego, se lo dimos en un café, pero que en sí nos representa a todo lo que miramos, porque en sí fue más algo fue mucho más grande la temática que miramos. Fue de Machine Learning, fue de minería de datos, fue de automatización. El Database, el Infobase, perdón, o la información de visualización fue uno de los temas, pero que la idea era definitivamente que ustedes adquieran algunas competencias, algunas habilidades. Ya depende de ustedes que profundicen, que de pronto se acerquen a nosotros o que consulten la bibliografía respectiva y que empiecen a hacer camino en investigación. Entonces ese era el objetivo principal de este encuentro. O sea, era algo muy nuestro, muy familiar, o sea, un evento muy de nosotros para nosotros. Entonces les agradezco su asistencia. Pues definitivamente es muy grato para mí tenerlos a ustedes aquí.
y a las personas que nos han acompañado. ¿Listo? Entonces, bueno, felicitándote, Juan, por tu ponencia, realmente es bastante interesante. Bueno, más que algo específico con relación a tu experiencia, podríamos dividir lo que en este caso en la minería de datos, Machine Learning, lo divides en la predicción o en la clasificación. Y hay muchos algoritmos y métodos. ¿Tú cuál nos recomendarías o cuál sería la metodología adecuada para escoger justamente el algoritmo en diferentes casos de estudio? bien, en estadística, como antes, en el Theoretical Driven Approach, o en la teoría basada en los modelos basados en la teoría, se tenía dos tipos de estadística: la estadística inferencial y la estadística, la estadística que te permitía entender un caso o un fenómeno. Entonces, por ejemplo, hablábamos de estadística, decíamos, no sé, el 70% de la gente de Pasto generalmente tiene tal factor genético, algo así. Bueno, era describir un modelo en un momento específico. La estadística inferencial era hacer predicciones o hacer inferencias estadísticas. Entonces, acá en minería de datos hay algunos algoritmos que definitivamente están como paralelos al concepto. Entonces, hay algoritmos que te permiten tan solo describir la situación actual. Por ejemplo, asociación. Allí no estás haciendo ninguna prospección ni ninguna inferencia. Lo que estás haciendo es describir los datos como tal, darte una idea. Por ejemplo, clasificación, lo que te permitía, asociación o clustering, lo que te permitía era ver el estado actual de los datos. Entonces, si tú desconoces totalmente el negocio, pues como decíamos, o el modelo de los datos, si tú no sabes nada, o sea, te pasan unos datos que son nuevos, entonces definitivamente tendrías que empezar a analizarlos con técnicas como clustering o técnicas como asociación para que te den ideas. Una vez tú ya tengas entendido el modelo, ya puedes aplicar técnicas más elaboradas como clasificación o predicción, porque ya hacen inferencia estadística, ya hacen predicciones o prospecciones. Entonces, técnicas como clustering o asociación están muy bien en las primeras etapas para entender los datos, y las otras técnicas ya son más para hacer predicciones o para hacer prospecciones como tal. Entonces, sí, depende de la etapa en la que tú te encuentres a la hora de analizar el negocio. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Juan, mencionaste algunos artículos a nivel de referencia, pasando a las diapositivas, pero bueno, eres autor de esos artículos, así que quisiera que nos contases un poco cuál ha sido tu experiencia en esto de hacer visible tu investigación, principalmente a través de publicaciones. Ya, sí. Bueno, o sea, definitivamente en la universidad, o sea, hay dos columnas fundamentales. O sea, la una es la academia, ¿cierto? Que es eso, o sea, específicamente la parte de transmitir el conocimiento, y la otra parte definitivamente es la investigación, que es transformar el conocimiento. Entonces, la universidad cuando nace se erige en esas dos columnas: academia e investigación. Y docente universitario, que sea un docente universitario, realmente tiene que estar totalmente ligado a la investigación, es decir, no solo transmitir el conocimiento, sino también transformarlo. Y una forma definitivamente importante es divulgar el conocimiento científico. En este caso, la parte de publicación es demasiado importante, es decir, que lo que tú has hecho no se quede guardado, sino que definitivamente sea difundido. Pues, obviamente, en el caso, por ejemplo, de Diego o de otros investigadores que tienen un alto récord en publicaciones, pues definitivamente impactan en los estudiantes. Aquí, como mirábamos, y es otra cosa que también fue uno de lo que quisimos hacer en este evento, que fue que ustedes miren cómo otros compañeros suyos, estudiantes de otras universidades, están haciendo investigación y están publicando. Muchos de las ponencias eran de estudiantes como ustedes, que están en pregrado, que se han involucrado en el cuento de la investigación y que están publicando. Definitivamente están dejando un legado.
Entonces, ese es el objetivo, o sea, que las publicaciones definitivamente dejen un legado, transformen el conocimiento. Estas son algunas. Si ustedes buscan, por ejemplo, en el caso, y si quieren entrarse más, en Google Académico, buscan Juan Carlos Alvarado, pues van a ver muchas más de las publicaciones que están referentes a este tema. Y si lo mismo, si ingresan a la página de diegopelufo.com, pues van a ver un gran número de publicaciones referentes a esta temática, Machine Learning, minería de datos, Pattern Recognition, que les pueden dar muchas luces para que, si quieren seguir investigando o pues pertenecer a los semilleros o lo que estamos haciendo en investigación. Bueno, agradecemos otra vez a Juan. Para cerrar esta sesión tendremos una pequeña ponencia